Hechos que crecen con el tiempo. Lugares marcados por los recuerdos. 200 años de independencia presentes en los viajes a la memoria. El 4 de agosto de 1819, pocos días antes de la batalla que definió el triunfo del ejército patriota y la consolidación de la independencia de la Nueva Granada, los habitantes del municipio de Charalá impidieron la unificación de las tropas realistas y lograron que éstas llegaran debilitadas al lugar de la confrontación en Boyacá. Fue una acción heroica gracias a la cual los españoles fueron derrotados, pero también fue una acción que costó el exterminio casi total de la población. Octavio Escobar es un médico y novelista manizaleño que vive en Bogotá. Su interés por conocer cada vez más sobre el comportamiento del ser humano lo ha llevado por diferentes temas que ha incorporado en sus cuentos y novelas. Al saber que un sobreviviente de la batalla de Charalá, a orillas del río Pienta, escribió una carta en la que narra los hechos y el horror de esos días, se interesó en visitar esta población y en conversar con los descendientes de los héroes. Ir a Charalá es hacer un viaje en el tiempo. El carácter fuerte de los santandereanos también se expresa a través de un pasado del que se sienten orgullosos. Visitando los lugares donde ocurrió la batalla y recorriendo las calles empedradas y calurosas, nos fuimos encontrando con una serie de personajes maravillosos que reviven la historia en sus palabras y en sus gestos. Personajes como el padre Gonzalo Córdoba y muchos otros. Y así, en medio de un escenario de leyenda, iniciamos este viaje a la memoria. Antes de salir de Bogotá, Octavio se documenta sobre los hechos de Charalá. La lectura del libro En nombre de la libertad, donde aparece la carta del sobreviviente de aquella masacre de 1819, lo lleva a buscar al autor de la publicación. Se trata de Edgar Cano, un empleado de la rama judicial que conoció el documento original y todavía lo conserva como sustento histórico de su libro. Esta carta apareció en una casa en Charalá, donde don Rafael Martínez, él fue alcalde de Charalá mucho tiempo, y él tenía muchos libros y tenía muchos documentos, y él me permitía ingresar a su residencia, y allí en una de esas charlas que teníamos, él me dijo que buscara allá en todos esos archivos que tenía. Allí pude sacar documentos sin darme cuenta qué era lo que estaba sacando en ese momento. Después, con el tiempo, al ponerme a leer detenidamente, encontré que correspondía a ese hecho trascendental que era lo ocurrido en la batalla del Charalá en el 4 de agosto de 1819. ¿Qué características tiene ese personaje, Fernando Arias, el autor de la carta? Fernando Arias era un personaje de linaje, porque las partidas lo registran. Era de las principales familias del Socorro y de Charalá. Este personaje, dentro de la mentalidad de la época, pues tenía todas esas ansias también de participar dentro de las ideas nuevas de libertad que se estaban generando, que ya estaban ahí floreciendo. Fernando Arias es una persona que inicialmente muestra un poquito de duda en meterse o no meterse, porque pensaba más era en su familia que en él. Pero al fin, cuando fue la toma del pueblo por los rebeldes, por los patriotas, entonces él decide con la euforia y el patriotismo salir a ofrecerse para comandar un grupo, que allá se formaron los grupos de milicia. Y al perder la batalla, ¿qué hace este personaje? ¿Qué hace Fernando Arias? Él, cuando ya había perdido, que ya no había nada que hacer, pues él lo único que hace es huir. Él se metió al cementerio, pero por casualidad. Busca refugio mientras pasa toda la matanza, el saqueo, el incendio, la tortura, y cuando ya con los días él ya no escucha nada, entonces él es cuando sale a mirar a ver qué es lo que hay, y ahí sí puede salir y vislumbrar todo el horror que pasó durante ese tiempo que permaneció escondido. Los nombres de El Socorro, Charalá, Coromoro, Cincelada, Ocamonte, Riachuelo y Encino hacen parte de esta historia. Son lugares del departamento de Santander que protagonizaron hechos de valentía durante el régimen del terror impuesto por el español Pablo Morillo.
La memoria de Antonia Santos ocupa un sitio de honor entre los habitantes de la región, como lo explica el historiador Juan Bautista Cruz. Don Juan, estamos en Cincelada y por todos estos caminos pasaba la guerrilla patriota. ¿Cómo era la relación de Antonia Santos con esa guerrilla? Bueno, la organización de la guerrilla tuvo su razón de ser en el hecho de la llegada de los españoles cuando la reconquista y el establecimiento del régimen del terror. Entonces, debido a eso, aquí en esta zona se organizó por parte de la heroína Antonia Santos la guerrilla de Coromoro y Fávita. Esa guerrilla inició con 40 hombres. La heroína no solo organizó la guerrilla, la sostenía de su propio bolsillo. Era una familia que tenía dinero. Claro, era una familia poderosa, pero en eso le ayudó mucho un hermano de ella llamado Fernando, que fue el que tomó la dirección de esa guerrilla como capitán, comandante, y la llevó a muchos enfrentamientos con los españoles. Y ese trabajo que hizo con la guerrilla ella, pues le ocasionó que en el momento en que pudo ser capturada, se le condenara a muerte en el Socorro, y ella fue fusilada allí el 28 de julio de 1819. Eso causó una gran reacción entre los patriotas, y por eso estuvieron dispuestos no solo a batirse en Charalá, sino también que partió gran parte de esa guerrilla a ayudar a las tropas de Bolívar. Don Juan, ¿y cómo trabajaba Antonia Santos con la guerrilla patriota? Hacía como comandante general, digamos, de esa guerrilla, pero también tenía una especie de red de espionaje para irle informando de los movimientos de las tropas españolas y para también facilitarle los ataques donde fuera necesario. Esa red de espionaje por lo general actuaba por medio de chasquis o de personas que caminaban como simples trabajadores, pero iban encontrándose con gente de confianza y recibiendo las informaciones necesarias para traspasárselas a la heroína y ella comunicarse, por ejemplo, con las tropas del llano que estaban dispuestas pues, a buscar la libertad de Colombia. La conversación con don Juan Bautista es una buena oportunidad para indagar por la autenticidad de la carta de Fernando Arias. Don Juan, tenemos el relato, la carta de Fernando Arias sobre la batalla de Pienta. Fernando Arias es mencionado en los documentos que usted tiene sobre los procesos de independencia en Charalá. Bueno, realmente entre la documentación que incluso he estado revisando estos días, buscando para hacer una especie de listado completo de las personas que intervinieron, los que murieron combatiendo, los que fueron ejecutados por los españoles porque fueron capturados y los que supervivieron ya a la guerra, no encuentro el nombre de ese personaje. Claro está que hay que tener en cuenta que a Charalá concurrieron civiles de toda la región prácticamente, fue un número muy grande, entonces puede ser alguno de los civiles que no tuvo relación pues, con la guerrilla ni con los combatientes patriotas. Y respecto al relato que él hace de la batalla, ¿hay otros testimonios que confirmen sus versiones? No se conoce hasta ahora ningún otro documento al respecto. O sea que este documento de Fernando Arias es como el centro del relato de la batalla y también de la matanza posterior. Incluso lo grave de la matanza provocó en él que prácticamente su estado de ánimo no lo consideren, digamos, el óptimo para darle validez, digamos, legal, digámoslo así, al documento. La batalla de Charalá es una marca en la memoria de los habitantes de esta región que se acentúa con el tiempo. Los niños crecen con el relato de sus antepasados y la gente recuerda con reverencia los acontecimientos de entonces. El historiador Álvaro Sarmiento le cuenta a Octavio los detalles del enfrentamiento del pueblo contra las fuerzas de la Reconquista española. Álvaro, estamos en una de las márgenes del río Pienta, en el sitio donde se desarrolló la batalla del 4 de agosto. ¿Por qué no me cuenta un poco cómo fue la batalla, cuáles eran las estrategias de los contendientes, por qué finalmente se produjo la masacre, cuál era la estrategia que había detrás de los hechos que ocurrieron en ese 4 de agosto? Comienzo por explicarte que
Varias comunicaciones militares se habían librado al comandante, capitán Lucas González, al socorro, de parte de Barreiro y Sámano. La última conocida fue la del 31 de julio de 1819, en la cual se le ordenaban dos cosas: reunir toda la tropa que tuviese disponible, venir a esta zona a ahuyentar las partidas de ladrones, que así llamaban a los patriotas rebeldes, y luego correrse hacia los páramos de Cerinza y atacar la retaguardia del Ejército Libertador que se encontraba en los valles de Bonza. Con esa finalidad sale Lucas González el día 3 de agosto de Oiva, donde se había concentrado, se viene con la fuerza que tiene y cae aquí a la orilla del puente del Pienta a las 4 de la mañana. Y lo primero que ve cuando aclara el día es que está fortificada la avenida del puente. Selecciona de su tropa 275 hombres escogidos para que traten de forzar y tomar el puente. El coronel Morales, que fue el que realizó la defensa del pueblo, no contaba con fuerzas suficientes para enfrentar semejante ejército que venía. Coloca una trinchera en la margen del puente, allá en esa loma, donde se ve esa casa, que llamaremos la trinchera izquierda, y coloca otra trinchera a la parte derecha de aquel puente, allá en esa loma, y encima de la meseta que vemos al fondo, una línea de fusileros de 140 y 150 hombres de fusilería. El recorrido de Octavio por la zona de la batalla a orillas del río Pienta demuestra cómo los actuales habitantes del territorio se apropian de los hechos y someten a los protagonistas al juicio del valor y de la justicia. Ahora está con el profesor universitario Gerardo Martínez, en el otro extremo del puente, es decir, el lugar en donde se habían atrincherado las guerrillas que defenderían a la población. Estamos acá a orillas del río Pienta, en el sector donde se desarrolló la batalla. Me gustaría que me contaras un poco cómo fue el desarrollo, qué ocurrió con los comandantes de las tropas patriotas y de las tropas realistas. No solo porque lo digan los textos, sino porque el sitio lo señala como obvio. Sí. En esta loma donde estaban se hicieron las guerrillas de Coromoro y de Ocamonte, que son las que drenaban por esta zona norte. En la loma de allá, pues estaban las de Cincelada y el Encino, porque venían de ese lado. Ellos se apostaron, el sentido común dice que aquí apostaron los arcabuces o los chopos, aquí y allá, y quedó la zona del camino que venía del puente, quedó al mando de la guerrilla del Libertador, que estaba en manos del coronel Morales, que había sido enviado por el Libertador. Morales, el hijo del Morales del 20 de julio, del florero y toda la historia. Y estaba Pedro Agustín de Vargas. Lo que se va a desarrollar acá es una batalla de posiciones. En el argot militar, la batalla de posiciones no se define tanto por el número de hombres, sino por las formas de atrincheramiento y fortificaciones que se encuentran. Y era fácil, haciendo fuego cruzado sobre el puente de parte de las dos trincheras, detener el avance de cualquier tropa. Eso en la guerra, pasar un puente como este en esas condiciones era sumamente complicado, independiente del número de tropas que lo intentase. ¿Y entonces qué fue lo que falló? En el momento de la defensa, ¿qué fue lo que falló? En esa batalla, de acuerdo a la versión que da el coronel Antonio Morales en el consejo de guerra que se le siguió, por muchas acusaciones, entre esas a haber abandonado la defensa de la población, él dice que falló porque los señores guerrilleros patriotas de la trinchera de aquel lado habían fallado porque eran bisoños, porque no tenía gente profesional. Al fallar ellos, la tropa penetró por el lado derecho del puente y se cubrió sobre la altura que tiene el murallón de piedra que vemos acá, y lograron
despejar las trincheras y la barricada. Y entonces ya se desplaza el combate hacia la parte de arriba, propiamente en la población. Y entonces dejan cuidando la parte más débil con los comandantes Luis de Vargas y Morales. ¿Qué ocurre? Que los de aquí aguantan, pero los del camino ceden. Y entonces avanzan los ejércitos españoles de Lucas González. Y por eso se dice que la gente viéndolos pasar pues desde las lomas, si no tenían cómo echarles plomo, ni cómo jugársela cuerpo a cuerpo, pues terminaron jugándosela con ladrillos y con tejas y con todo lo que encontraba. Antonio Morales no contaba con una tropa regular para hacer la defensa. Trata de desarrollar una defensa dilatada, que se llama, haciendo este tipo de posiciones. Primero, el atrincheramiento o fortificación de la avenida del Puente. Segundo, barricadas a la entrada del pueblo. Y tercero, grupos de gentes en el parque. Esa estrategia de la gente en el parque era muy usada por los guerrilleros patriotas. ¿Qué ventajas tenía ese tipo de defensa? Porque no suena como muy buena. Las condiciones y las características sociológicas de una masa son determinantes. Primero, el factor de limitación de la agresión de parte del actor, que es el español. Cuando llega a la plaza y encuentra cantidad de gente vociferando, gritando vivas a la patria, abajo el rey, lo que sea. Eso frena un poco, contiene la agresión de la fuerza enemiga y permite a los guerrilleros meterse entre la gente para poder huir o generar después otras estrategias. Pero esa estrategia no influye también para que se presente la masacre. La idea era contener con la presencia de la gente eso. Aquí no pasó eso. Después de vencida la resistencia del puente, vencen las barricadas que estaban en las primeras calles del pueblo y continúa la tropa avanzando. Semejante fuerza, ¿quién la detiene? Muchacho que caía en manos de ellos era decapitado. Las mujeres eran violadas en las mismas calles del pueblo. Esto aquí duró más o menos unas 3 horas, el combate. Luego penetra la tropa hacia el parque. Ordena el capitán González rodear el pueblo para evitar que la gente saliese. Y ordena atacar la multitud a bayoneta. Yo tengo esta percepción. Dejaron lo más débil en manos de Morales, que no tenía el temperamento santanderiano del arrojo, del coraje, del me hago matar. Aquí no cedo aunque me entierren con una lanza. Y en manos de Vargas, de Vargas, Pedro Agustín de Vargas, que de todo tenía menos de leal, era traidor. Ellos se van corriendo y pues los de aquí quedaron disparándole a un ejército que ya pasaba, avanzaron y por eso el grueso no de la batalla sino de la matanza pues se da en las calles, porque es que los combatientes se fueron retirando a asumir posiciones y efectivamente hay textos que hablan de cómo a ellos abandonaron prácticamente el campo de batalla, dejaron a la sociedad civil, se fueron los combatientes, a la sociedad civil la masacraron y después Bolívar ordena hacerle un juicio a Morales y al señor Vargas. El señor Vargas terminó mal su vida por traicionero, lo cuentan los textos, y a Morales lo acusaban de andar más pendiente de una damisela que encontró por aquí, por Charalá. Lo acusaba la población civil de eso. Decían que le interesó más ir a resguardarla y a resguardarle su familia, a llevarla a sitio seguro que frentear el combate como lo exigían las circunstancias. Que una de las personas que lo cuenta es Fernando Arias en su carta. Sí, el pobre Fernando, que terminó refugiado en una sepultura maloliente, cuenta dolido cómo desde días antes se sabía que Morales estaba más ocupado en visitar a su esporádica amistad que de organizar el ejército, la defensa de Charalá, en cuanto que parte de los combatientes se habían ido a reforzar a Bolívar. El gran combatiente de esta zona se llamaba Fernando Santos. Entre los testimonios sobre la masacre de Charalá está la carta de Fernando Arias Nieto. ¿Usted qué piensa respecto a ese testimonio? Desde el punto de vista mío como investigador histórico, me parece que hay que documentarnos un poco más en relación con el análisis que se le puede hacer a ese documento. Primero, saber si el documento, entiendo que es de carácter personal del señor Edgar Cano, pero no sé si habrá hecho el protocolo
que la ley exige de estos documentos para darle pues, legalidad histórica al mismo. Aparte de esta situación, me gustaría confrontar ese texto, conocerlo del original y poderlo confrontar con los documentos que yo también poseo, porque de eso se trata la historia, precisamente de conocer los elementos documentales, las fuentes primarias de los hechos históricos y mirar qué hay allí de controversia o no. Fernando Arias dice que finalmente huyó hacia su finca, hacia su hacienda. ¿Es posible hoy encontrar esa hacienda, esa finca, ir a ese sitio donde él, donde él escribió la carta finalmente? Claro, 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 se llama Capellanía. Estamos a unos 15 minutos en carro. ¿Te parece si vamos? Camine, camine, vamos. Gerardo, entonces estamos aquí en los últimos vestigios de la hacienda donde viene a refugiarse Fernando Arias después de los sucesos del 4 de agosto. Sí, esta era la hacienda de Arias. Sí. Y entonces él, como cuenta en su escrito dramático, se viene para su casa. En aquel entonces las casas, porque era una hacienda grande, cañera, pues tenía desde luego el trapiche y su casa y todas las demás instalaciones. Él viene y desde aquí escribe a su amigo del Socorro el dramático relato que cuenta lo que ocurrió en Charalá el 4 de agosto. La narración de Fernando Arias cuenta que al no poder contener a los españoles, la ciudad quedó desprotegida y los habitantes fueron decapitados, las mujeres violadas, los cadáveres echados a los cerdos que dieron cuenta de ellos. Uno de los crímenes que más le duele a los charaleños es el de la sobrina de Antonia Santos, Helenita Santos, de solo 13 años y que fue víctima de la hazaña y la locura de la guerra. Entonces los mismos pobladores de Charalá decidieron que las mujeres y los niños se refugiaran en la iglesia. Sí, buscando protección, porque ellos eran conscientes de que el templo lo respetaran y ahí podían ellos defenderse de la masacre que estaban haciendo los españoles. Pero ellos no respetaron, entraron acá y empezaron a matar las señoras y los niños, y es aquí en este sitio donde Helenita trató de salir por esta ventana para defenderse de los españoles. Desafortunadamente, al salir, un disparo de arcabuz la mató. La mató. Y ahí es cuando se supone que la violaron. Que la violaron al caer ya muerta y todo para escarmentar más al pueblo y que el pueblo les cogiera miedo a los españoles. Había un interés muy particular en los españoles en que este hecho quedara en la memoria de la gente. Sí, claro. En la forma como ellos fueron acribillando a los 350 personas que murieron en esa batalla del 4 de agosto. Las campanas de la iglesia dejaron de sonar solo cuando le llegó el turno para la muerte al sacristán del pueblo, uno de los pocos cuerpos que fue enterrado por el cura párroco de Charalá. Lo que sería interesante, padre, es buscar si en los libros de la parroquia hay algún documento que apoye las aseveraciones que hace Fernando Arias en su carta. Sí, aquí en el despacho parroquial aparece la partida de función del sacristán de ese entonces. ¿Sí? ¿Podemos mirarla? Con mucho gusto. Hágame el favor y me permite el libro 2 de funciones. Aquí encontramos precisamente la partida de función del sacristán. Dice agosto de 1819, en Charalá, año de 1819. Le hice las exequias fúnebres a don José Carreño, sacristán de esta parroquia, Nuestra Señora de Munguí, que lo mataron las tropas del rey don Carlos y se lo comieron los cerdos, por no haber quien lo enterrara. O sea que tenemos registro solo de tres personas a las cuales el sacerdote les dio sepultura. Cristiana sepultura. Casi a los 14, 15 días del suceso. El resto de los muertos de la matanza, ¿dónde están? Como nos dice aquí en esta tercera partida de función, dice, fueron muchos más. Ahora nos vamos a dirigir hacia el sitio donde era el antiguo cementerio de Charalá, donde supuestamente allí enterraron 350 personas que murieron en la batalla.
La mayoría de los cadáveres están sepultados en el lugar que hoy ocupa la capilla. Entonces esta es más o menos la capilla original de la época. Era de Calicanto y aquí fue donde precisamente se enterraron los 350 próceres de la batalla del Pienta. Esto tiene una especie de como sótano en la parte de abajo, cubierta, de fosa común. De fosa común. De fosa común. Porque como les explicaba anteriormente, todo este sector que ya hoy está construido era el cementerio. La memoria colectiva de un pueblo asume diferentes formas, y en el caso de Charalá se percibe en muchas manifestaciones, como lo dice la profesora Gloria Calderón. Ella logró que los niños de la población representaran el heroísmo y sintieran el compromiso que se debe tener con los ideales comunes. Profesora Gloria, usted escribió una obra de teatro sobre los sucesos del 4 de agosto de 1819 en Charalá. ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo fue ese proceso de creación? A ver, primero que todo, pues quisiera contarle que cuando me pidieron que escribiera esta obra, vino a mi mente un dilema y era cómo escenificar una historia pues tan sangrienta con niños tan pequeños, niños de 6 años, que son los con los que yo trabajo. Entonces fue cuando vino la maravillosa idea de cambiar esos rifles, esas bayonetas, por palitos con flores y por corazones. 4 de agosto de 1819, 4 de agosto de 2010, 191 años han pasado. Yo, el general Bolívar, agradezco la bravura y valentía de los charaleños de 1819. Sin su oportuna intervención para detener las tropas del coronel González, la batalla de Boyacá hubiera sido una derrota. Pero afortunadamente logramos vencer al ejército realista para siempre. Lamento explorarlo, mi general. Mientras usted ha descansado tranquilo en su tumba y sus herederos han vivido el placer de las glorias pasadas, yo, el general Barreiro, con mi ejército realista, he perpetuado el yugo de esclavitud, ayudada por sus propios herederos. ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces, realmente la idea era que los niños, además de que conozcan la historia de su pueblo, puedan llevar en su mente y en su corazón aquella idea de que es mejor cambiar los rifles y las balas por el diálogo, por la inteligencia, por el amor, para que nuestras generaciones futuras hagan de nuestro país un país más pacífico. Eso no puede ser posible por las venas de los colombianos y especialmente de los charaleños. Corre sangre de libertad y de dignidad. Gracias a ellos somos un país libre y ejemplo de emancipación para la América entera. ¿Dónde está la libertad de la nación? La secuestrada de pedida ambición. ¿Dónde están los ejércitos patriotas? Se convirtieron en vandálicos idiotas. ¿Dónde está la autonomía de la patria? Se la entregaron a los gringos y a la mafia. ¿Dónde está la Gran Colombia? La dividieron la codicia y la discordia. ¿Dónde están los sueños de justicia y de igualdad? El neoliberalismo prisionero los tiene sin piedad. ¡Compatriotas! ¡Esto no puede seguir así! No es posible seguir viviendo de las glorias pasadas, recordando la valentía de los patriotas, mientras nos hallamos en una realidad de esclavitud y sometimiento, quizá peor desde hace 190 años. ¡Es hora de una nueva batalla! ¡Soldados al combate! Y probablemente va a ser más pacífico en ese país
si en los sucesos futuros, como ocurrió en los sucesos de Charalá en 1819, tienen una participación mayor las mujeres. Indudablemente. Se ha visto que el papel de la mujer es realmente importante en todos los sectores de la sociedad, donde la mujer puede dirigir, gobernar. De pronto es más factible que las cosas se hagan de una forma más transparente, más coherente. Tres días después de los hechos que casi exterminaron a la población de Charalá, Bolívar derrotó al ejército español en la batalla de Boyacá. El 7 de agosto de 1819 quedó en la historia como la fecha de la independencia de la Nueva Granada. Y pocos saben que toda una población había salido a detener a los soldados españoles en el río Pienta. Los habitantes de Charalá y de los alrededores no olvidan, y a través de los años se han encargado de recordar que ese 4 de agosto de 1819 todos fueron héroes. Este recorrido tras la pista de los verdaderos hechos de la batalla de Charalá lo hizo posible la generosidad y la memoria de sus gentes, herederas de la voz de sus padres y de sus abuelos. Aunque existan dudas respecto a la veracidad de la estremecedora carta de Fernando Arias, lo cierto es que una masacre se vive desde la sensibilidad y el miedo y se termina contando desde la indignación y el asombro. Vuelvo de Charalá con la certeza de que no podemos permitir que historias como esta se pierdan en las sinrazones del olvido.